Bien, vamos a tomar contacto de inmediato y le agradecemos la amabilidad que tiene siempre con RCR a Miguel Antesana, reconocido analista político, experto en marketing político, docente universitario. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender esta invitación de RCR. Muy amable, buenos días. José, buenos días. ¿Cómo estás? Un primer comentario inicial. ¿Qué comentario te merece, te genera la juramentación de la víspera ayer del gabinete que encabeza ahora Denis Miralles, ¿no? Hasta ayer, en horas de la mañana, se pensaba que el presidente del Consejo de Ministros era Hernando de Soto. En la tarde, minutos antes de la juramentación, nos enteramos que ya no era Hernando de Soto. En medio de todo un caos, en medio de todo un desorden, ¿qué sensación te genera lo que está ocurriendo en el país? Bueno, si hablamos de sensaciones, yo creo que lo que genera es un poco de vergüenza. Es un bochornoso espectáculo del desorden que hay en el Poder Ejecutivo y es un desorden promovido sobre todo por el Poder Legislativo. O sea, ya podemos afirmar sin ninguna temor a equivocarnos que esta división de poderes hace tiempo que quedó atrás. Y precisamente la presidencia de Balcázar es una continuación de lo que fue la nefasta presidencia interina de Gerí, en el que precisamente lo que primaban eran los intereses de grupos parlamentarios, grupos políticos, intereses económicos, y lo que estábamos viendo es simplemente pues es a un títere en la presidencia de la República que se adapta a los requerimientos de estos grupos que están presentes y que pretenden seguir en el próximo Congreso bicameral. Aflora ahora con mayor énfasis la figura de Vladimir Cerrón, Miguel. Mira, yo no sé si necesariamente Vladimir Cerrón tiene un poder real en la política. Él, por supuesto, alardea mucho de tenerlo. De hecho, cuando sale elegido Balcázar, él dice que un Perú libre, la izquierda vuelve a la presidencia, pero es una vuelta a la presidencia estrictamente nominal, no necesariamente desde el punto de vista real. Recordemos que es el prófugo, como ya se califica en redes, el prófugo menos buscado en el Perú, que da entrevista a todos los medios. Pero realmente que tenga una incidencia en este gabinete no lo veo mucho. Si bien es cierto que por ahí uno o dos ministros tienen se los puede vincular directa o indirectamente con Perú Libre, yo creo que en este momento Cerrón no tiene ninguna influencia directa en este gobierno. Es más alardeo populachero de Cerrón, que también nos tiene acostumbrados a eso, que un poder real detrás de la presidencia de la República. ¿Y qué podría significar que Balcázar se ha desmarcado de Cerrón y que ahora la mano, la cuna la tiene, quien mueve la cuna es César Acuña? Bueno, se ha hablado mucho en las últimas horas de César Acuña, sobre todo por la presencia de personas vinculadas a su partido, más aún cuando Miralles, que era la ministra de Economía y ahora es la presidenta del Consejo de Ministros, todo el mundo conoce la vinculación que tiene con Salardi, que también fue ministro de Economía y ahora es el jefe del plan de gobierno de Acuña. Entonces, hay una vinculación directa con Acuña y también de otros ministros que están presentes en este gabinete, que por cierto, este no es un gabinete propiamente de Balcázar, es un gabinete en gran parte herencia del gabinete de Gerí, y el gabinete de Gerí a su vez también fue una herencia en parte del gabinete que mantuvo Dina Boluarte. Entonces, estamos hablando de una continuidad de funcionarios que están en el sector público, que han estado de manera ocupando cargos de ministros o de viceministros o en algún cargo de alto nivel en el sector público. Y ahora lo Alcázar lo que ha hecho simplemente es ocupar puestos, cambiar algunas sillas de repente, mostrar algunas nuevas caras, pero que también son polémicas. Sin embargo, yo creo que todos los partidos están repartiendo de una u otra manera las conveniencias en este gabinete. Y lo tienen que hacer y se va a ver y se va a demostrar cuando precisamente Miralles vaya al Congreso a pedir el voto de confianza. Si estuviese este gabinete, digamos, sea polémico, desde un primer momento, ayer mismo hubieran salido las bancadas o representantes de las bancadas a despotricar contra el gabinete y adelantar su intención de no darle el voto de confianza. Pero eso, por lo menos yo no lo he visto, lo que no ha sucedido. Y seguramente cuando va al Congreso hará pues alguna finta, pero finalmente lo van a aprobar porque va a ser el gabinete que va a permitir seguir aplicando, reglamentando las propias normas que este
poder legislativo, entre comillas, viene haciendo a favor de sus intereses, como ya mencioné. Ahora, estamos frente a una figura que va a seguir a pie juntilla algunas recomendaciones. ¿El presidente es una figura decorativa en estos momentos? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y por varios factores. En primer lugar, recordemos que así como Gerí, Balcázar tiene un grandísimo rabo de paja. Él tiene una cantidad de denuncias, fue echado del Poder Judicial, fue echado del Colegio de Abogados de Lambayeque, tiene carpetas, investigaciones abiertas todavía, de hecho tiene una citación creo que para los primeros días de marzo, tiene declaraciones polémicas. En fin, es un presidente que muy fácilmente se lo puede censurar el día de mañana. No, por eso digo que tiene un rabo de paja. Y por lo tanto, el haber llegado a la presidencia es gracias al dedo designador del Congreso en este momento. Y así como lo pusieron, mañana lo sacan. Y seguramente, pues a esa edad, que ya llegó a la máxima magistratura sin quererlo, no va a hacer nada, nada contrario a estos intereses para precisamente que no lo saquen, para que por lo menos dure hasta el 28 de julio. Yo tengo mis dudas, yo desde el primer día decía que yo tengo mis dudas que pueda llegar al 28 de julio, porque también, como le digo, tiene bastantes puntos en contra. Pero yo creo que lo que va a hacer mientras dure es precisamente acomodarse a todo lo que el Congreso quiera hacer y que dependa del Poder Ejecutivo. Entonces, sí, finalmente la respuesta a tu pregunta es sí, es un títere más del Congreso. Ahora, es una estrategia la que se hizo con Hernando de Soto para distraer la opinión pública y, por un lado, tener ya una designación preanunciada. Mira, yo creo que habría que, para responder con total certeza a esa pregunta, habría que determinar de quién realmente salió la idea de convocar a Hernando de Soto. Si realmente, como hasta ahora supuestamente ha sido, por la misma palabras de Soto, si hasta ahora Balcázar fue el que convocó a Hernando de Soto, lo convocó de manera muy ingenua, creyendo que precisamente él podía hacer eso, cuando tiene encima a estos intereses, como te digo, del Congreso, de los partidos políticos que están en el Congreso, que en realidad iban a ser los que iban a designar el Congreso, que iban a determinar quiénes, perdón, que iban a determinar quiénes forman parte del gabinete. Entonces, Balcázar, como te digo, aparentemente fue muy inocente, convocó a De Soto, se creyeron todo el cuento de que tenían la libertad de hacer lo que quisieran, pero pasado el mediodía de ayer le bajaron el leo y le dijeron, quédate tranquilito porque tú no designas aquí nada. Y también otra parte de la historia es que De Soto es un personaje muy polémico, es un personaje ególatra, es un personaje pues que ahorita está respirando por la herida. Anoche mismo salió a dar una serie de declaraciones de todo lo que pasó y que se enteró por televisión que no iba a juramentar. Ha prometido que hoy iba a sacar un comunicado oficial, entre comillas, de toda la aventura. Y supongo pues que va a lanzar algunos dardos contra Balcázar, contra el gobierno, contra todo el mundo, o sea, va a prender el ventilador. Pero yo creo que eso más allá de un tema casi que farandulero, no va a pasar a un escándalo político. Y precisamente por las características de personaje que tiene Hernando de Soto. Él nunca ha participado en política de manera frontal, de manera real, en algún cargo público. Ha sido candidato a la presidencia y ha sido un frustrado candidato en estas elecciones. Por lo tanto, lo que él diga no va a pasar más allá pues, de una anécdota y de este bochornoso espectáculo que hemos visto ayer. Quiero retomar un poco lo que mencionabas hace unos instantes, la fragilidad que tiene este gobierno. ¿Temes tú que no llegue al 28 de julio? Yo creo que es posible, es un escenario que no se puede descartar. Él puede ser censurado de la misma forma que fue censurado Geri, en la medida sobre todo que avancen las investigaciones que ya estaban abiertas y en la medida que también se sigan descubriendo o sacando los trapitos sucios de Balcázar. Recordemos que el domingo nomás, en un nuevo reportaje, se descubrió que también es digamos que un colega, entre comillas, de Acuña, porque también es un plagiador. Entonces, en la medida que comiencen a descubrirse cosas y hagan malas jugadas en el interinato de la presidencia, pues se va a ver, el Congreso se va a ver forzado a cambiar este fusible también, así como lo hizo con Gerí.
porque Gerí se ajustaba perfectamente a los intereses del Congreso, o sea, era la marioneta perfecta, pero fue tan rochoso, como se dice en criollo, el actuar de Gerí y lo que venía haciendo, pues que no quedaba otra de sacarlo de la presidencia. Yo creo que puede repetirse la historia con Balcázar, en la medida pues que él como persona no comete estos errores o no se salgan a la luz estas situaciones personales que afectan la presidencia de la República. Miguel, estamos en pleno proceso electoral y estamos también frente a una sucesión de hechos, ¿no? Hasta la semana pasada teníamos como presidente a Gerí, luego el Congreso lo censura, designan a José María Balcázar, presidente del Congreso, por ende presidente interino, se responsabiliza de esto a Renovación Popular, a Fuerza Popular, a Alianza para el Progreso, a Podemos Perú, a Perú Libre. En este proceso electoral, ¿tú crees que le va a pasar factura a todas estas agrupaciones políticas? ¿Esto va a tener un efecto en lo inmediato? Mira, va a depender mucho de este 40% de electores que todavía están indecisos o que todavía no creen en alguna opción. Tenemos una gran masa todavía de votantes que o no lo saben o piensan votar en blanco o piensan votar viciado, pero que finalmente de ese 40% va a haber un grupo, un gran porcentaje que se va a mover y va a tomar la decisión. Yo calculo que entre 25 y 30% finalmente de ese 40, el 25 o 30 van a finalmente votar y tomar una decisión. Pero va a ser una decisión de los últimos días, de la última semana quizás, y va a ser por descarte. Y en ese descarte, precisamente ahí es donde comienzan a bajar las preferencias de los que están en los primeros lugares. Se habla de en todas las encuestas, generalmente López Aliaga no baja del 12%. Sin embargo, en términos reales, cuando ya hablemos, por supuesto, de quiénes realmente voten por él y de este voto indeciso que se mueve, entonces quizás se quede en el 13%, pero quizás también haya de la cola alguien que comienza a subir, que comienza a despegarse, precisamente por el voto en contra. Eh, que tienen una base real de votantes fieles, casi que ciegos, lo tienen López Aliaga, lo tiene Acuña, lo tiene Keiko Fujimori, pero hasta ahí, porque es la parte organizada. Perú Libre yo creo que ha sido tan decepcionante su último paso por el gobierno que yo no creo que necesariamente jale votos para estas próximas elecciones. Entonces yo sostengo que todavía no podemos tener un panorama fijo, que van a tener presencia en el próximo Congreso, la van a tener y que van a pasar la valla, probablemente vayan a pasar la valla, pero también pueden aparecer dos o tres partidos adicionales que hagan este contrapeso. Ojalá que ese contrapeso de los que votemos, en general todos los ciudadanos, por estas opciones distintas, pues no nos decepcionen y no formen o vayan a pasar a formar parte de este llamado pacto mafioso, sino que precisamente hagan ese contrapeso para que no se repitan los desastres que hemos vivido en el último quinquenio. Ahora, mirando un poco las recientes encuestas, Miguel, un escenario que es gravitante va a ser la zona sur del país, ¿no? Incluso allí hay sectores de izquierda que están de una u otra manera disputando la votación, pero en el caso de la derecha, el único que tiene mayor presencia en la zona sur, en la Sierra Sur particularmente, es Rafael López Aliaga. ¿Qué efecto puede tener esto con todo lo que estamos viendo en los últimos días? Yo creo que el peor enemigo de López Aliaga es López Aliaga. ¿Ya? Y la muestra que vamos a ver precisamente de ese boomerang que él lanza y se le va a caer en la cara va a ser en el debate, porque López Aliaga se caracteriza precisamente por no tener grandes habilidades comunicacionales. Entonces, hasta ahora se ha mantenido tranquilo, hasta ahora se ha mantenido quizás en ese piso, en ese colchón de lectores o de seguidores que tiene. Sin embargo, en la medida que ya se vaya a acercar el día de la elección y en la que los electores ya nos fijamos un poco más, la ajustamos la mirada y comenzamos a hacer precisamente ese descarte de por quiénes definitivamente no, yo creo que ahí va a haber un punto de quiebre. El sur es cierto que tiene un gran peso en el electorado. También es cierto que el sur siempre ha tenido una tendencia más hacia el lado izquierda
porque es un discurso reivindicativo, es un discurso que va en contra de Lima, en contra de la capital, en contra del centralismo. Sin embargo, tampoco tenemos a un candidato que represente precisamente a la zona andina, a la zona sur. Entonces, igual ellos van a tener que elegir entre el abanico que hay. Y yo creo que ahí es donde López Aliaga puede tener también un techo en la cabeza muy cercano al 10% que de ahí no va a pasar. Entonces, yo no estaría tan seguro que la zona sur vaya a apoyar a López Aliaga necesariamente como las cifras lo muestran hasta ahora. Recordemos que las encuestas son una muestra. Recordemos que las encuestas en realidad muestran una fotografía y no necesariamente la fotografía siempre se toma del mejor ángulo. Entonces, no creamos ciegamente en las encuestas como que si fuese la situación real de los electores. La experiencia nos dice que nunca ha sido así. Quizás el día de la encuesta a boca de urnas es lo más cercano que hay a la realidad, pero las encuestas anteriores al día de la votación, los resultados siempre han sido totalmente dispares a la realidad. Ahora, Miguel, el tema de la transparencia en el proceso electoral, con un gobierno tan frágil, con un gobierno que fácilmente es dominado, ¿hay algún peligro, hay algún riesgo? Mira, la participación del Poder Ejecutivo en las elecciones, lo único real que interviene es en el otorgamiento de recursos al JNE para que haga el proceso de elecciones. Esa es la única labor que tiene el Poder Ejecutivo. Todos esos discursos que escuchamos con Gerí, bueno, desde Boluarte, que escuchamos con Boluarte porque fue quien le convocó a las elecciones, Boluarte, el discurso de Gerí, y también Balcázar en algún momento lo mencionó, de que sí, que va a trabajar en pro para que elecciones sean transparentes y limpias. Eso es retórica, porque ellos no intervienen absolutamente en nada, solamente en dar la plata. Quienes tienen a su cargo las elecciones son la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIE como órgano independiente también de apoyo por el tema de la identificación. Esos tres órganos son los que, digamos, llevan adelante el proceso de elecciones. Pero para que funcione necesitan dinero. Y ayer mismo la cabeza del JNE salió diciendo pues que todavía no tiene la plata necesaria para las elecciones. Entonces, todo discurso queda en eso, en vacío, en humo, mientras no se le dé el dinero al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo único que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Y por supuesto mantener la neutralidad electoral, como todos los funcionarios públicos. Más allá de eso, no podemos exigirle más. Y todo lo que diga, como te digo, no tiene ningún valor porque en la práctica tenemos organismos autónomos que van a llegar al proceso, van a llevar el proceso eleccionario hacia adelante. Finalmente, Miguel, el próximo debate para los primeros días de marzo, antes de los primeros días de abril, ¿va a tener alguna gravitación en la decisión del elector? Yo creo que sí, porque en primer lugar va a ser la única oportunidad en la que los electores vamos a poder ver a esta gran masa de candidatos, treinta y pico digo, candidatos divididos en tres grupos, y vamos a poder conocer quién es quién. Si nos remontamos al debate de 2021 de las anteriores elecciones, recordemos que ahí fue que recién se hizo visible un Pedro Castillo, con su sombrero y con todas sus características de cómo hablaba, etcétera, que también López Aliaga se mostró, creo que todo el mundo parecía que estaba borracho leyendo mal, en fin. O sea, esa es una gran oportunidad para que nosotros, como electores, podamos conocer a los candidatos. Y va a depender mucho de la preparación que tenga el candidato para que esa visibilidad a nivel nacional sea buena o sea mala. O sea, ese puede ser el despegue de estos candidatos, como te digo, que son la opción distinta a los que vienen participando de manera continua. Llámese Keiko, llámese López Aliaga, llámese Acuña. Entonces, yo creo que sí, el debate es muy importante, en primer lugar, para visibilidad y en segundo lugar, para precisamente mostrar propuestas coherentes. Hasta ahora, los pocos candidatos están visibles, lo que dicen, su discurso gira en torno a más de lo mismo, a enunciar los problemas que todos conocemos, pero no dicen soluciones, y sobre todo soluciones reales, soluciones viables, factibles.
Entonces, el debate se convierte en una oportunidad, sobre todo para los electores, para tomar una decisión y para esos candidatos que nadie conoce para mostrarse. Entonces, yo creo que sí, que es una buena oportunidad, independientemente del formato que es perfectible. Lamentablemente también el debate se ha convertido muchas veces en un show en el que en vez de confrontar ideas, se confrontan personas, son ataques, pullas, y ahí se convierte la parte pues, showcera del debate, que no debería suceder. Y tampoco podemos pedir mucho porque tenemos, como te digo, 30 y pico candidatos y entonces el tiempo va a ser limitado. No podemos estar medio día haciendo debate porque nadie los va a ver. Miguel, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar contigo, Miguel. Muy amable. Gracias, José. Un abrazo. Buen día, conversábamos con Miguel Antesana, reconocido analista político, experto en marketing político, docente universitario.